Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la natalidad aquí en nuestro país, pero también hace referencia un poco a esta caída. Después del Día de la Madre. Sí, que hay a nivel internacional. Porque vamos a hablar Ya no con queremos Rafael ser Roffman, que es investigador principal del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Rafael, ¿cómo le va? Karina, Carla, el equipo de la 20 lo saluda. Hola, un gusto charlar con ustedes, ¿cómo están? Bien, gracias Rafael por atendernos por estos minutos para hacer la nota. Y en realidad queriendo conocer a qué se debe, porque uno un poco se lo imagina o un poco ve las perspectivas de, sobre todo de la gente por ahí más joven, que ha cambiado. Antes, por supuesto, era el casarme, el tener hijos, el formar mi familia. Y hoy las miradas son distintas, los pensamientos son varios. Ya no hay ganas de tener hijos. En muchos casos no hay ganas de tener hijos. No sé cómo lo ven ustedes en este estudio que siempre hacen. A ver, efectivamente ha habido un cambio cultural fuerte. En el mundo hay un proceso de ya muy largo plazo en el que esto va pasando. Te diría que desde la Revolución Francesa, desde el siglo XVIII, que se fue acelerando a medida que las sociedades se modernizan, la equidad de género avanza, las mujeres tienen más capacidad para tomar decisiones autónomamente y no están sometidas a lo que decide su padre o su marido, y entonces a medida que eso ha ido mejorando la sociedad y la sociedad se ha vuelto más igualitaria, y las mujeres además se integran al mercado de trabajo, estudian, tienen una vida propia más activa, inevitablemente ha ido bajando la fecundidad porque muchas mujeres deciden no dedicarse a la maternidad como actividad principal, y es absolutamente razonable y legítimo porque están tomando la decisión. Eso no es un problema, al revés, es un síntoma de un gran avance en la sociedad, ¿no? Seguro. Pero esto, ¿notan que por ahí en la Argentina todo este proceso que nos cuenta ha sucedido más rápido que en otros casos, que en otros lugares? En Argentina pasó algo raro, porque en realidad lo que sucedió, tenemos tres etapas muy claramente definidas. Tenemos una primera etapa que es la primera mitad del siglo pasado, entre el 1900 y 1950, en que nos pasó algo muy parecido a lo que ocurría en los países más desarrollados. Bajó muy rápido la fecundidad, pasamos de tener más o menos unos 7 hijos por mujer, que es el número que históricamente tiene la humanidad, hacia el 1900, a tener algo así como 3 hijos y medio. Bajó a la mitad en 50 años. Y desde 1950 hasta el 2015 bajó muy poquito. Al contrario de lo que pasaba en el resto del mundo, que seguía bajando, nosotros nos estancamos. Tiene que ver con algunas cuestiones de desarrollo social, tiene que ver con algunas cuestiones de historia política, pero en la práctica lo que pasó es que hubo muy poco movimiento, y a partir del 2014 se disparó un proceso muy rápido y muy inesperado de caída de la fecundidad. Del 2014 al 2022, que es el último dato publicado, la fecundidad total, el número de hijos que tiene cada mujer en promedio, bajó casi un 40%. El número de hijos que tienen las mujeres adolescentes, las menores de 20 años en Argentina, en esos 8 años bajó casi 2/3. O sea, se derrumbó completamente. Y obviamente es buenísimo. Responde a los cambios culturales que ustedes decían al principio, ¿no? Mujeres decididas a tomar decisiones con otra lógica, y insisto que es buenísimo. Y responde también a que apareció un nuevo tipo de anticonceptivo que parece ser mucho más seguro, mucho más efectivo, que son los implantes que se ponen en el brazo. Los chicos le dicen los chips, es un implante subdermal, ¿no? Que se distribuyó muchísimo, tiene mucha aceptación y funciona muy bien. Entonces, parecería que la combinación de factores culturales y sociales y la disponibilidad de un anticonceptivo de calidad hicieron el efecto de una caída muy rápida en 8 años. Rafael, sabe que yo le quería consultar, o por lo menos es lo que yo estoy viendo, quiero ver su parecer también al respecto, como que después de la pandemia todo se aceleró más en el proceso de las mujeres de decir, no quiero tener hijos y no los voy a tener. Ser mujer no significa directamente ser madre. Claro, ser madre. Y en mi etapa de secundario, terminé mi secundario con muchas de mis compañeras embarazadas o ya con sus hijos en sus casas,
Y como que ahora los chicos eso lo tienen re claro, o sea, llegan a quinto, sexto, séptimo año del secundario. Sí, uno capaz generaliza, pero en su mayoría pasa Pero en la esto. mayoría de las escuelas, trabajo mucho con las cooperadoras de la escuela secundaria y todo, no se ven adolescentes embarazadas dentro de la escuela. Es muy raro ver una. Y en mi época, estamos hablando ya 2018, era súper normal tener 7, 10 chicas entre todos los quintos años que estaban embarazadas. Ahora, la caída, como te decía, fue muy fuerte. Ahora, no es después de la pandemia, es antes de la pandemia. La caída muy fuerte es entre el 2014 y el 2020. Después siguió bajando, pero la muy fuerte es la pandemia. Lo cual, además, como dato es interesante porque en el 2020 no solo ocurrió la pandemia, sino que además se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la de aborto. Y eso no parece haber tenido demasiado impacto en lo que está ocurriendo. Es todo previo, que continuó después del 2020, pero el efecto es previo. Y lo que decís de las chicas embarazadas en la secundaria, de vuelta, sí, es claramente eso lo que está ocurriendo, y de vuelta, el número es impresionante. Entre 1950 y el 2014, la fecundidad adolescente, o sea, el porcentaje de mujeres menores de 20 años que tenían un hijo, creció, aumentó. Y entre el 2014 y el 2022, bajó casi un 70%, o sea, se derrumbó completamente. Sigue habiendo mujeres menores de 20 años que tienen hijos, Sí, por supuesto. algunas de ellas porque lo quieren y entonces está muy bien, pero bajó muchísimo el número de embarazos no intencionales, cosa que es buenísimo, porque son chicas, digo, lo que contaba recién de compañeras tuyas en la secundaria. Algunas se las arreglarían, seguirían, tendrían con todas las dificultades, las superan porque tienen mucha voluntad o mucho apoyo familiar, pero en la enorme mayoría de los casos, para una mujer menor de 20 años que no terminó el colegio secundario, tener un hijo implica pérdida de oportunidades por todos lados, de completar sus estudios, de empezar una carrera laboral de calidad. Algunas logran superarlo, pero son pocas, y entonces obviamente esto les da una oportunidad enorme, ¿no? Creo que también va relacionado un poco con lo que recién repasábamos, esto de el ser mujer hoy en muchos casos no significa sí o sí ser madre, también por un concepto que ha cambiado en cuanto a la familia. A la familia antes lo tradicional era la típica madre-padre y sus hijos, y hoy el concepto familia creo que ha cambiado notoriamente. No necesariamente tenés que tener hijos para que se considere como que es una familia. A ver, creo que ha ido cambiando muy fuerte. De vuelta, creo que para bien, porque lo que le permite es a las personas realizarse no en función de lo que dice la sociedad que debe ocurrir, sino en la función de lo que ellos o ellas desean, y eso es obviamente es bueno. Hay una dinámica muy fuerte que viene desde décadas atrás. Vos pensás en tus padres, pero pensás en tus abuelos, tus bisabuelos o tus tatarabuelos. Eran familias muy grandes, muy extendidas, que operaban como clan, y ahora las familias son unidades mucho más chicas, mucho más nucleares, que no tienen una red de contención alrededor importante y entonces dependen mucho más de sí mismos o de su pareja en el mejor de los casos. Sí. Y entonces eso obviamente demanda decisiones de otro tipo, porque hay que pensar mucho más. Y además lo que ocurre, que también es bueno, pero que hace un efecto que uno normalmente no esperaría, es que nosotros queremos para nuestros hijos mucho más de lo que nuestros tatarabuelos querían para sus hijos. Claro. No porque no lo quisieran, porque ha cambiado la sociedad. Quiero decir, yo quiero para mis hijas, bueno, para mis nietos de altura del partido, quiero que tengan una educación de super calidad, quiero que tengan los mejores accesos a salud, a disfrutar la vida, y además lo que también quiero es dedicarle una cantidad de tiempo y de atención que mi tatarabuelo no le dedicaba a mi bisabuelo. Y eso hace que como trabajo, estoy ocupado con muchas cosas, digo, no puedo tener 5 hijos, porque si tengo 5 hijos no les voy a dedicar la atención que quiero. Sí, no, ni hablar. Sí, no me da el bolsillo pero si yo pienso pero no el bolsillo, no te da tampoco tu energía, tu atención. No te da nada. Sí. Más allá, porque vos fíjate... Tienen una vida de calidad que no se la podés dar si tenés 5 hijos. Claro. Pero yo pienso, mi abuela materna, 10 hijos. Claro. Mi abuela paterna, 16 hijos. Yo 2.
O sea, Claro. ahí va y yo no estoy pensando en, no, porque hijito vos te tenés que casar, tenés Claro, que armar una familia, tenés que tener hijos. No, yo estoy pensando, no, hijo, vos tenés que progresar, crecer, mirar al futuro. Si te podés ir a estudiar a otro lugar del mundo, andá. Si podés ir a experimentar, hacer una beca a algún otro lugar del mundo, andá, hacelo, disfrutá, conocé, Sí, aprendé. también las posibilidades por ahí Otra cosa. en el desarrollo familiar también son distintas. Es como ahí la balanza, hay que ver las posibilidades que se tenían entonces y las posibilidades que por ahí pueden tener los hijos tuyos hoy. Pero pensaba, este caso que venimos repasando en los años que nos venís contando, de 1950 creo que decías, hasta 2022 que se tienen los últimos registros, ¿esto es un caso en particular en la Argentina o la fecundidad también es en caída a nivel América Latina o a nivel mundial también, me imagino? No, la fecundidad viene bajando en todo el mundo Ok. en forma sistemática, como te decía, hace 2 siglos, y tiene que ver con este fenómeno de progreso social, de mejora de calidad de vida. Cuando las sociedades son más ricas, tienen menos hijos. Después hay, por supuesto, infinidad de casos individuales donde cada uno toma la decisión que quiere. Pero en promedio, las sociedades más ricas tienen menos hijos, y por lo que decíamos antes, tienen menos hijos porque, aunque tengan más dinero, las mujeres quieren hacer otras cosas que no sean exclusivamente cuidar a su familia, porque además de querer hacer otras cosas, quieren que sus hijos tengan acceso a cosas que no podrían tener acceso si son 7 o 8 hermanos. Entonces todo eso te lleva a esa situación, que está bien, porque lo que estás haciendo es progresando y hacer que la gente viva mejor. El enorme desafío que tenemos como sociedad, y acá es donde viene la discusión más de política pública, si quieren, es cómo adaptás tus políticas públicas a esa realidad nueva y cómo la aprovechás. Sí, y estaba pensando en esto también, Rafael, porque usted varias veces dijo, es buenísimo esto de que no haya tanta natalidad y esta cuestión. Ahora, nos vamos a transformar en una sociedad longeva. Claro, eso es decir, o sea, hoy Por lo tenemos tanto, más gente más adulta que bebés. Que bebés. Por lo tanto, al transformarnos en una sociedad longeva, ¿estamos preparados tanto como centros de salud, todo lo que lleva a tener una sociedad adulta mayor, que además vive más años? Porque ahora no es que llegan a los 60 años, no, la calidad de vida fue cambiando, entonces llegan a los 90, 95, 100 y hasta de 115 años tenemos en la sociedad. Entonces, ¿estamos preparados para ese cambio como sociedad? Esa es la pregunta del millón, y yo creo que mi respuesta hoy es probablemente no. Lo bueno que tenemos es que este es un proceso lento, que lleva años, y que entonces tenemos tiempo para hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Déjame darte 2 o 3 ejemplos, además porque el cambio no siempre es en contra, en muchas cosas es a favor. Y empiezo por las a favor para ser positivo. Como están naciendo menos chicos, hoy están entrando a las escuelas, ya hoy, menos chicos de los que entraban hace 2 años. Sí. El número de chicos de que entran a primer grado en la primaria, incluso a la educación inicial, es menos del que era antes porque nacieron menos chicos. Esto es la primera vez que pasa en la historia argentina. Es la primera vez que los ministros de educación de las provincias argentinas, en lugar de tener que pensar cómo hago para construir más escuelas y cómo hago para contratar a más maestros, porque el año que viene va a haber más chicos entrando a la escuela, puede decir, no, espera, me sobra algún aula, me sobra algún maestro, puedo hacer otra cosa, tengo recursos que los puedo destinar de otra manera, puedo sacar maestros del aula y mandarlos a formarse a algún lado y que vuelvan el año que viene de mejor calidad. Puedo cerrar esa escuela vieja que estaba medio rota y gastaba mucho mantenerla e invertir más en las 2 escuelas nuevas que tengo, porque total el número de aulas me alcanzan. Después cada realidad es particular, y estoy seguro que hay lugares del país, hay barrios, hay ciudades, hay pueblos donde faltan escuelas, porque no es que la distribución es perfecta. Pero por primera vez en la historia falta menos de lo que faltaba el año pasado, en lugar de faltar más. Y eso te genera oportunidades tremendas. Del otro lado, tenés que también pensar cosas positivas como la vivienda. Tenés menos gente, va a haber menos problemas de vivienda. Porque hay la misma cantidad de casas, incluso estamos construyendo todo el tiempo más edificios, más departamentos, más casas, y la población no aumenta, va a aumentar muy poco. Eso es bueno. Hay un desafío que como las familias son más chicas, la cantidad de gente que vive en cada una de esas casas es menos que antes y ahí se te puede complicar. Entonces hay que repensar la política de vivienda pensando qué viviendas de qué tamaño son las que hacen falta para las familias del futuro. Y obviamente tenés que pensar temas como el sistema provisional. Vas a tener más gente mayor de la que tenías antes y si vos seguís pensando que, como pensábamos hace 30 años, 40 años, que una persona de
60 años, de 55, de 65, es vieja y no puede trabajar más, vas a tener un problema, porque vas a decir, entonces la mitad de mi población es vieja y no puede trabajar, y si la mitad de mi población es vieja y no puede trabajar, es difícil que la otra mitad mantenga a todo el mundo. Vas a tener que repensar eso, pero además en un contexto en el cual nuestras condiciones de salud son mucho mejores de la que eran las de nuestros abuelos, la demanda física de nuestros trabajos es mucho menor de la que era la de nuestros abuelos, y entonces podemos seguir trabajando, podemos seguir siendo productivos. Hay una frase que dice un amigo que a mí me parece importante entender en la profundidad que tiene, aunque suena simpática, pero que es útil para esta discusión, y es que las sociedades en el fondo son como las personas, se tienen que hacer ricas antes de hacerse viejas, porque después es demasiado tarde. Cada uno de nosotros necesitamos de alguna manera, si queremos tener una vejez cómoda y confortable, tenemos que acumular riqueza mientras somos jóvenes. Nadie se hace rico a los 70 años o a los 80 años. Uno se hace más rico a los 30, 40, 50 y eso le sirve para vivir después, ¿no? Las sociedades pasa lo mismo, nosotros estamos envejeciendo. Si no nos hacemos ricos ahora, si no invertimos más y tenemos más riqueza, y eso quiere decir más capital humano, o sea, mejor educación, más capital físico, hay que invertir más, hay que tener más infraestructura, hay que tener más innovación, en 30, 40, 50 años vamos a tener un problema muy serio, porque va a ser una sociedad más vieja, en la cual seguimos produciendo lo mismo que producimos ahora. Sí. Y ahí no vamos a tener cómo salir de ahí. Entonces, es una oportunidad, está causado por cosas muy buenas, pero si no aprovechamos las oportunidades y no nos adaptamos a esta nueva realidad, en algunas décadas vamos a tener problemas muy serios. Rafael, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un placer, me tengo que ir a la pausa, pero gracias por charlar con nosotras. Al contrario, no me gustó. Un beso enorme. Rafael Rothman es investigador principal del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.